Estimado docente Paula, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Antonio Silva Niño y esta es mi presentación correspondiente a nuestra actividad número uno, pronóstico de la demanda. Para el desarrollo de nuestra actividad nos solicitan como primera medida hallar la solución de dos puntos o hallar la definición de unos enunciados. El primero de ellos es enunciar o definir pronóstico de demanda. Tenemos entonces que el pronóstico de la demanda es una serie de operaciones que permite evaluar de la forma más acertada la comercialización y venta de los productos en un tiempo determinado a futuro. Resulta muy importante definir el periodo de tiempo que se va a pronosticar, pues este afecta temas como la elaboración de presupuesto y planeación operativa de todos los departamentos de una empresa. Tal y como lo afirma Namias Steve en 2007, el pronóstico juega un papel muy importante de la función de las operaciones de la compañía. Toda la planeación de negocios se basa en pronósticos. Las ventas de productos nuevos y existentes, los requerimientos y disponibilidad de las materias primas, las habilidades cambiantes de los trabajadores, las necesidades de la capacidad y política internacional, son solo algunos de los factores que pueden afectar el éxito y el futuro de la compañía. Las dos áreas funcionales de la compañía que mayor hacen uso de los pronósticos son mercadotecnia y producción. Mercadotecnia normalmente pronostica las ventas de líneas de productos nuevas y existentes, y el departamento de producción usa los pronósticos de venta para la planeación de operaciones. En definitiva, el objetivo principal de los pronósticos se basa en tres factores muy importantes. Exactitud necesaria, que sea o que se dé a tiempo y que se dé a un costo razonable. Tipos de pronósticos y sus funciones. Básicamente encontramos dos tipos de pronósticos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos se originan partiendo de información que no tiene estructura analítica bien definida, es decir, resulta muy útil cuando no se tiene disponibilidad de información histórica, como sucede por ejemplo en el caso de los productos nuevos, no se cuenta con un histórico de sus ventas. Dentro de este tipo de pronósticos se lleva a cabo métodos como encuestas de mercado, el Delphi o el consenso de panel, analogías de ciclo de vida y la valoración informada. En los cuantitativos se basan en información netamente estadística y utiliza herramientas de cómputo y matemáticas para lograr el pronóstico a futuro. Dentro de este tipo de pronóstico encontramos los siguientes métodos. El causal, que pues se caracteriza por el concepto de relación entre variables, supuestos importantes de casualidad y desarrolla indicadores líderes apropiados. Sus enfoques más comunes son modelos de entrada y salida, econométricos, de simulación y de regresión. Series de tiempo. Se caracteriza por ser vinculado con una proyección de demanda de productos. Básicamente parte de un supuesto común, que la demanda pasada sigue siendo cierto patrón y se analiza este patrón para poder desarrollar protecciones para futura demanda. Bueno, ahora nos solicitan, o continuando con eh, el ejercicio, nos piden desarrollar un ejercicio en Excel, donde nos dan unos patrones, unos ítems para desarrollar donde debemos hallar el análisis del pronóstico de la demanda calculando la media, análisis de dispersión, desviación estándar, coeficiente de R cuadrado, líneas de tendencia, los percentiles y análisis gráfico. En esta debemos definir el tipo de tendencia a utilizar para pronosticar el periodo de tiempo de estudio, exponer las conclusiones del ejercicio mostrando la aplicabilidad del tema visto en el sector real. Entonces en el ejercicio básicamente nos brindan estos datos, eh, donde nos dan las ventas de una empresa desde el año 2012 al año 2016
y el proyecto de venta lo vamos a realizar para el año 2017. Bueno, lo primero que tenemos que hallar es la media, que es donde hallamos hallamos, es el promedio, es decir, el promedio de las ventas de los meses o de los años anteriores. Entonces, pensando acá tenemos la media y la hallamos mediante la fórmula de promedio. Promedio, le damos ahí y vamos a promediar las ventas desde el año 2012 hasta el año 2016 de las ventas de la empresa. Tenemos acá entonces es un aproximado del promedio que deberíamos fabricar de unidades para enero 2017. Le damos acá doble clic y él nos arrastra la fórmula a la parte de abajo. Listo, ya tenemos ahí la media para todos, para cada uno de los meses del siguiente año del 2017. Lo otro que tenemos que hallar es la desviación estándar. Esta la hallamos también de la siguiente forma. Entonces nos paramos ahí y hallamos la fórmula de desviación estándar M. Desviación estándar M, que está. Y lo mismo, seleccionamos los datos desde acá hasta acá, que son los meses del año, de los años anteriores. Y ahí tenemos o sea, ahí lo que estamos hallando es lo que nos dice si, por ejemplo, para el año enero debemos fabricar respecto a esta cantidad 1659 unidades por encima o 1600 unidades 1650 unidades por debajo de este valor, pero como podemos ver esta cantidad es muy dispersa, son muchas cantidades las que deberíamos fabricar por encima o por debajo, pero pues la vamos a hallar. Este sería el valor que nos está dando. Y así para cada uno de los meses. Tendríamos los datos para cada uno de los meses de nuestra desviación estándar respecto a las unidades que tenemos que fabricar según la proyección para el siguiente año. Lo otro que tenemos que hallar es el coeficiente R cuadrado. Que nos indica, nos indica es el porcentaje de dispersión que hay en referente a estos datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hallamos? Entonces, hallamos la fórmula y le decimos con coeficiente R cuadrado. Acá está, Excel acá nos lo da. Nos pide hallar un rango conocido Y, que pues en este caso va a ser todos los datos que tengamos desde enero hasta acá, desde todos los datos de enero de los años anteriores hasta ahí, y después nos solicita hallar unos datos conocidos en X. Esos datos van a ser los años que tengo acá, o los encabezados de los años que tengo acá. Entonces lo que hago es seleccionarlos acá y los fijo con F4 para que a lo que arrastre la fórmula me los tome. Y ya, así hallamos nuestro coeficiente R cuadrado. Podemos ver acá, nos está dando que acá, por ejemplo, para enero, respecto a estos valores, vamos a tener unos datos dispersos de 0,37. ¿Qué nos indica esto? El coeficiente R cuadrado nos indica que entre más cerca esté este valor a 0, va a ser un resultado que es muy disperso o ampliamente disperso. Entre este resultado esté más cerca a 1, va a ser menos disperso. O
se va a hacer más acertado, por decirlo así. Al arrastrar acá entonces la fórmula, podríamos definir que para los meses que está más acertado este valor, es para el mes de agosto, el cual está en 0.7, y para el mes de diciembre, que está en 0.8. Estos serían los dos meses que están más acertados la, la media que es una pronosticación o un pronóstico lineal, se puede decir. Podríamos aplicarlo linealmente ya que estos datos están más cerca a 1. Para hallar el pronóstico lineal, lo hacemos de la siguiente forma. Nos ubicamos acá, le llamamos la forma de pronóstico. Esta nos pide nos pide un valor en X, el cual va a ser este valor que yo coloqué acá, o nuestro año 2017, lo fijamos con F4 para que no nos genere error al momento de arrastrar la fórmula. Luego nos pide un valor conocido en Y, que ese valor es los datos de los meses que tenemos en ventas aquí de los años anteriores. Seguidamente nos pide un valor conocido en X, que ese valor es el encabezado, los años que tenemos acá, las ventas de los años anteriores, el encabezado. También lo fijamos con F4 para que no nos arroje ningún error, y así la tenemos. Entonces este sería un valor. El pronóstico lineal lo que nos estaría diciendo en este caso es que para el mes de enero del año 2017, o para el año que estamos programando, pronosticando las ventas, serían de 55.293 unidades. Pero recordemos que como es es un dato que tiene unos datos o una desviación muy dispersa, entonces no es muy recomendable seguir ese, esos valores que nos arroja ahí, pero la vamos a colocar para poder hacer la comparación con la otra, con el otro pronóstico. Arrastramos acá la fórmula y ahí podemos ver. Para hallar la forma logarítmica, o vamos a hallar otro tipo de recta, otro tipo de pronóstico, entonces este lo vamos a hacer mediante un gráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos ubicamos, vamos a insertar un gráfico. Vamos acá a insertar, nos ubicamos acá y le decimos que vamos a insertar este primero que aparece acá. Le damos clic ahí. Ya tenemos acá la parte de nuestro gráfico. Y cómo vamos a meter los datos, entonces parado sobre él, damos clic derecho y vamos a seleccionar los datos que vamos a seleccionar, en este caso para el mes de enero. Entonces seleccionamos acá los datos del mes de enero y le damos aceptar. Entonces ya acá vemos que nos ha graficado nuestros puntos de estos datos. Seguidamente nos ubicamos acá en los puntos y le damos clic derecho, le damos agregar línea de tendencia para que nos represente. Entonces podemos observar acá que ahí nos está representando la línea de la forma lineal, ¿sí? Acá nos brinda otras opciones como es la exponencial, pero esta no nos serviría porque es como para cuando son muchos o millones de datos que necesitemos. Entonces para este caso las ventas no nos aplica. Tenemos la logarítmica y podemos ver que cambia, la polinómica, pero esta de acuerdo a instrucciones no nos sirve porque tiene datos que suben y que bajan, entonces no es muy recomendable. La potencial también está ahí, y una media móvil. ¿Qué necesitamos acá? Ya teniendo los datos, lo que tenemos que agregar es que nos presente el valor R cuadrado. Entonces le damos acá y aquí tenemos nuestro
valor r cuadrado. Como decía, acá están los datos y podemos ver que en la exponencial se va alejando o es el origen de los datos mm, muy dispersos. Por ejemplo, acá en el coeficiente de r, que es lo que explicaba ahorita. La lineal está en 0,37, la logarítmica está en 0,49, la polinómica está en 0,5, nos podría servir, pero no es recomendable por lo que los datos que suben y bajan. La potencial, un 0,48, y la media móvil definitivamente no nos presenta ningún dato de r cuadrado. Según recomendaciones, lo más viable es guiarnos por la lineal y la logarítmica. Entonces encontramos que entre la lineal, que está en 0,37, y la logarítmica es la que más se acerca a o la que más se acerca a 1, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar esa. Teniendo esa, entonces vamos a seleccionar o a decirle que nos presente la ecuación en el gráfico, la ecuación que necesitamos. Entonces acá ya tenemos nuestra ecuación, la cual nos dice, o tiene los datos acá, de que son unos datos y igual a los datos que tenemos, el logaritmo natural de los datos, de x más un valor. X es el valor al cual necesitamos hallar, entonces como tenemos datos de 1, 2, 3, 4, 5 años, entonces X sería el número 6, que es el sexto año al cual necesitamos hallar nuestro valor en nuestra línea de tendencia. Entonces lo que hacemos es copiar acá esta formulita, la copiamos y la ubicamos acá. Acá en la celda de logarítmica la copiamos, ahí, ya la trae, la podemos ver. Entonces acá le damos para poder hallar los datos, igual, hallamos nuestra fórmula, acá lo metemos por los datos logarítmicos naturales. Acá cambiamos esta x, como les decía, por el número 6, que es el sexto año, que son los datos que necesitamos, y listo, ella nos va a traer los datos. Acá podemos ver que nos trajo los datos de las unidades que deberíamos fabricar, y que es la más recomendable a guiarnos de acuerdo a que estábamos utilizando los datos menos dispersos y que van a ser mucho más acertados. Como podemos ver, por ejemplo, acá la diferencia no es, no es, no es muy representativa, pero sí es diferente a la lineal. De pronto acá, por ejemplo, en este caso podemos deducir que la lineal nos dice que para enero de 2017 debemos fabricar 55.293 unidades, y la logarítmica nos dice 55.686. Entonces esta nos puede generar el error de que generemos faltantes en los productos al mercado. Y esta forma debemos hacerla para cada mes. Entonces, según la actividad, debemos hacerla para cada mes. Acá tenemos el gráfico, entonces en total serían 12 gráficos para realizar. Este sería se puede decir, pronóstico, ventas enero 2017, por decirlo así. Eso tendría nuestro gráfico. Tendríamos que hacer eso para cada uno de los siguientes meses. Para el mes de febrero, entonces hacemos exactamente lo mismo. Le damos insertar, seleccionamos el gráfico acá, nos ubicamos, le damos clic derecho, seleccionar los datos. Vamos a seleccionar los datos del mes de febrero, le damos a aceptar, ya nos halla acá los punticos de tendencia. Vamos a insertarle la línea de tendencia, agregar línea de tendencia, acá la tenemos. Entonces necesitamos la logarítmica,
y le decimos que nos presente el valor de r cuadrado, que es este, acá lo tenemos, y ahora le vamos a decir que nos presente la ecuación en el gráfico. Acá está la ecuación. Lo que hacemos es lo mismo, copiarla y vamos acá en la parte del mes de febrero, acá la pegamos ahí. Tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en este caso la fórmula es positiva, pero en el caso anterior tenía un menos acá antepuesto. Tenemos que tener cuidado al arrastrarla para que nos traiga el signo antepuesto. En el caso anterior, el de menos. Entonces, agregamos la fórmula y le damos que por favor nos multiplique los datos de logaritmos naturales por el sexto año. Quitamos acá los espacios para que no nos genere error y acá nos arrojan los números o el valor que necesitamos, que nos recomienda. Listo. Y así para cada uno de los meses. Para nos toca hacer los gráficos. Acá le podríamos decir que es pronóstico ventas año, perdón, febrero 2017 en este caso. Listo, y así sería continuar para cada uno de los meses. Esta partecita del percentil nos va a arrojar la siguiente información. ¿Cómo la hallamos? Entonces nos dedicamos ahí, le damos la fórmula de percentil de percentil INC, percentil INC de la matriz. Entonces en este caso son los datos del mes de enero, si estamos en enero, sí, el mes de enero, y que nos arroje unos datos por encima, perdón, hasta el 90% de asertividad, o digamos el 95% de asertividad para no generar faltantes. Entonces 0,95, que sería el porcentaje que quiero que me arroje. Entonces, como podemos ver aquí me arroja una cantidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo quiero, o que el percentil me recomienda que para enero de 2017 me recomienda fabricar, o nuestras ventas van a estar en 59.177 unidades o sea, el 95% van a ser 59.177 unidades, el 95% de para abajo, un 95% van a ser nuestras ventas de 59.177 unidades. Entonces aquí podemos hacer la comparación. El percentil nos dice que un 95% vamos a vender 59.177 unidades. La media nos dice que debemos fabricar para el año 2017 57.210 unidades con una desviación estándar de 1.695, que es muy grande. Para el mes de febrero la media nos dice que debemos fabricar acá arrastro la fórmula. La media nos dice que debemos fabricar 59.681 unidades con una desviación estándar de 3.104. Es muy elevada. Una desviación una desviación estándar muy elevada. Con un R, un coeficiente de R cuadrado nos dice que el 0.4. La logarítmica nos dice, y que es la más recomendada, que debemos fabricar 61.875 unidades. Entonces, podemos decir que se recomienda a la empresa de forma logarítmica que fabrique para el enero 2017 55.686 y para el mes de febrero 61.875 unidades. El percentil nos dice que de fabricar, o que
95%, para el mes de febrero se van a vender 63.902 unidades. Y así debemos hallar el, el, el ejercicio, o debemos desarrollar el ejercicio para cada uno de los meses. Acá entonces ya tengo el ejercicio, quedaría así bien desarrollado. Podemos observar todos los meses y aquí ya está completo el cuadro de la forma logarítmica. Entonces podemos observar, por ejemplo, para el mes de agosto, la media nos dice que debemos fabricar 55.121 unidades con una desviación estándar de 3.339 unidades. La lineal nos dice que debemos fabricar 49.487. La logarítmica nos dice que 51.303, que es la que estamos recomendando. El percentil nos dice que para el mes de agosto un 95% se van a vender 58.890 unidades. Bueno, por último nos solicitan exponer las conclusiones del ejercicio mostrando su aplicabilidad del tema visto al sector real. Entonces yo en la empresa donde laboro me logré conseguir unos datos relacionados con la parte de la cabaña, que es el lugar donde venden parte de los productos que se fabrican en la compañía. Y voy a hacer un pronóstico de ventas para el año 2020 para un producto, el producto Multipack Bonjour Sucaritas, en la cabaña de Facatativá. Estos son los datos que tengo y voy a realizarlo para el año 2020 hasta el mes de agosto, puesto que hasta ahora estamos en septiembre y aún no se ha terminado el año. Entonces, llevando nuestro ejercicio ejemplo al sector real, vamos a aplicar la media, que la hallamos mediante el promedio. Y la hallamos seleccionando los datos de las ventas de los años anteriores. Y ya ahí tenemos entonces las ventas, el promedio de las ventas durante los 5 años anteriores, referente para este 2020. Pues como decía, eso lo va a llevar hasta el 2000, hasta agosto del 2020. Pues igual que no están incluidos los datos de este año y eso me afecta el pronóstico. Vamos allá a la desviación estándar. Desviación estándar M, y esto lo damos de la misma forma, seleccionando el rango de los datos de los 5 años anteriores. Aquí tenemos que la desviación estándar respecto a este promedio de ventas está en 18.239 unidades de Multipack Bonjour de este producto. Bueno, lo arrastramos hasta acá, hasta el año. Acá, para no equivocarme, voy a colocarle acá no aplica estos. Listo. Continuamos. Vamos a hallar el coeficiente R cuadrado. Entonces este coeficiente, para hallar la dispersión de los datos o del pronóstico. Coeficiente R cuadrado nos dice que nos pide hallar unos datos conocidos en Y, los cuales son los datos que tenemos de los meses de los años anteriores.
y nos pide hallar unos datos conocidos en el eje X, el cual van a ser los encabezados de los años. Damos F4 porque este valor va fijado y ya tenemos nuestro coeficiente R para hallar. Entonces nos damos cuenta que bueno, entonces acá lo arrastramos la fórmula y podemos darnos cuenta que bueno, que los que están en cero, los que más se acercan a cero son datos muy dispersos. Por ejemplo, este dato es para el mes de febrero de acuerdo a las ventas, el promedio de ventas y la desviación estándar. Tenemos que es unos datos demasiadamente dispersos. Para el mes de marzo, por ejemplo, para el mes de mayo, podemos observar que los datos son demasiado dispersos, de acuerdo a la fórmula. El dato, el dato que de pronto más se acerca a 1, podríamos mirar que es este, este sería el más cercano, el del mes de enero, sería el dato que más se acerca a 1, que es menos disperso. Entonces, eso nos ayuda a hallar el coeficiente R cuadrado. Para hallar el pronóstico de forma lineal, entonces, de acuerdo al ejercicio, tenemos la fórmula con pronóstico y pues de acuerdo a los datos nos pide un valor en X, que sería en este caso el año 2020. Lo fijamos para que no nos arroje error al arrastrar la fórmula. Después nos pide unos datos conocidos en Y, que serían los datos de las ventas realizadas los 5 años anteriores. Y por último nos pide unos datos conocidos en X, que es el encabezado de nuestros años anteriores. Los fijamos precisamente para que no nos arroje error al arrastrar la fórmula. Y aquí tenemos nuestro pronóstico lineal que pues nos damos cuenta es como son datos muy dispersos, entonces eh, no es recomendable tenerlos en cuenta, pero pues como en el ejemplo del ejercicio los vamos a realizar para poder hallar la comparación con nuestra tendencia lineal logarítmica, que es la más recomendada. Nuestra tendencia logarítmica, entonces, como lo vamos a hallar en el ejercicio, tenemos que insertar un gráfico. Entonces, vamos por acá, insertar gráfico de dispersión. Vamos al seleccionar los datos, en este caso para el mes de enero, y vamos a aceptar. Ya tenemos acá los puntos de dispersión. Vamos a agregarle la línea de tendencia, agregar línea de tendencia. Entonces tenemos acá una lineal. Vamos a agregar, a decirle que nos presente el valor R cuadrado. Acá lo tenemos. Entonces vamos a mirar, de acuerdo al ejercicio ejemplo, nos recomienda mirar entre la lineal y la logarítmica, que es la más recomendada. La logarítmica nos dice que está en 0.167 y la lineal en 0.2676. Bueno, acá ya tenemos unos datos de la lineal mediante la otra fórmula, entonces vamos a hallarla mediante la forma logarítmica. Vamos entonces a decirle que nos presente la ecuación en el gráfico. Una vez la tenemos, entonces la copiamos la fórmula y vamos acá y la agregamos. Control V. Entonces vemos que tenemos los datos. Vamos a meter la fórmula
Aquí le decimos que por favor nos multiplique por los datos de lineales, los datos logarítmicos naturales. Igual le decimos que como tenemos los 5 años primero, 1, 2, 3, 4 y 5, le decimos que necesitamos los datos para el sexto año, ¿cierto? Quitamos espacios y acá nos da el resultado. Pues la forma logarítmica nos dice que de acuerdo a la lineal, que tiene los datos muy dispersos, nos dice que nos recomienda que de fabricar para enero 2020 de este producto Multipack Bonjour Sucaritas un estimado de 758.873 unidades, para no generar sobrantes ni faltantes. Bueno, de acuerdo a la lineal sería por debajo para no generar sobrantes en las ventas. De acuerdo al promedio de venta en la media, sí, nos dice que también nos dice que es por encima. Acá, de acuerdo a la lineal, es por debajo para no generar sobrantes de materia, de producto. De pronto se quede el producto y tenga que recurrir a otras estrategias de venta para poderlo vender y poder salir de ese inventario. Y así continuamos. Voy a hacer el ejemplo aquí para el ejercicio para el mes siguiente, que sería febrero. Entonces acá utilizamos este. Le vamos a decir que pronóstico ventas, enero 2017, perdón, 2020. Listo, ya tenemos acá nuestro gráfico con los datos. Entonces vamos a insertar, en este caso tendríamos que saber hasta el mes de agosto serían 8 gráficas. Vamos a mirar acá, voy a dar el ejemplo de la segunda, del otro mes, que sería febrero. Entonces vamos acá a insertar nuevamente gráfico de dispersión. Vamos por acá, vamos a agregar los datos, seleccionar los datos. Tenemos entonces el mes de febrero. Acá no me dejo ver, así está. El mes de febrero le damos a aceptar y aquí tenemos ya los puntos. Vamos a agregar la línea de tendencia, buscamos la forma logarítmica y le decimos que nos presente el valor r cuadrado y que nos presente la ecuación. La copiamos, vamos acá al mes de febrero, copiamos la ecuación y la insertamos como fórmula. If igual, le decimos que por favor nos multiplique y aquí que nos halle el sexto año, perdón. Listo, tenemos el pronóstico de acuerdo a la forma logarítmica para el año 2020, febrero, perdón, para el mes de febrero de 2020. Y así realizamos la fórmula para cada uno de los meses. Entonces, aquí se recomendaría que la forma logarítmica, que no tiene datos tan dispersos, se realice, por ejemplo, de acuerdo a la media, nos dice que en el mes de febrero se deben fabricar 638.714 unidades,
con una desviación estándar de 22.746, bien por encima o bien por debajo. Vemos que son datos bien dispersos. Tenemos que el coeficiente R nos dice que la dispersión de datos es del 0,06, es demasiado dispersa. Entonces, la forma lineal nos dice que 649.451 unidades, y la forma logarítmica nos dice que se recomienda fabricar 639.947, que es la que se recomienda de acuerdo al ejercicio realizado. Ahora vamos a hallar el percentil para hallar el margen sobre el cual vamos a pronosticar fabricar las unidades para este caso de enero de 2020. Entonces, hallamos la fórmula percentil INC, le decimos que la matriz de enero de 2015 a enero de 2019, y le decimos que con un margen o un porcentaje del 95% para no generar faltantes de producto. Listo, ahí tenemos. Entonces podemos observar que el percentil nos dice que nos recomienda que para enero de 2020 se deben fabricar 772.548 unidades, que un 95% para enero de 2020 se van a vender 772.548 unidades. La forma logarítmica nos recomienda que se fabriquen 758.873 unidades. Este percentil es un porcentaje, pero recordemos que las ventas varían mucho, que hay muchos factores que pueden afectarlas, bien sea positiva o negativamente, o sea, aumentar o disminuir las cantidades. Todo esto son pronósticos, pero son cálculos que se pueden acercar lo más posible, pero no pueden ser exactos. Y así arrastramos acá para hallar el percentil de los otros meses. Para hallar la forma logarítmica, toca meterle el gráfico a cada mes. En este caso me harían falta 6 gráficas más. Ya las realizaré y enviaré envío el archivo completo a la actividad. Espero haya sido de su agrado y quedo muy atento a sus comentarios. Muchas gracias, docente.